y viene el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué va a hacer con nuestro cuerpo? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo va a ser el cuerpo? Porque cuando venga el rapto de la iglesia, viene la resurrección, es la tercera resurrección, lo vimos en la conferencia anterior. La primera resurrección fue la de Cristo, la segunda resurrección fue la de las primicias. Cuando Cristo resucitó, muchos salieron de sus tumbas y se aparecieron a muchos, pero después de eso subieron al cielo. La tercera resurrección es la de nosotros, el arrebatamiento de la iglesia. La cuarta resurrección viene después, durante la tribulación, los 2 testigos, después la quinta resurrección, los 144,000, después la resurrección de los santos del Antiguo Testamento al terminar la segunda venida de Cristo, y la última resurrección después del milenio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, la resurrección de los injustos, donde serán resucitados para ser condenados y demostrárseles que Dios es justo para el castigo que van a recibir. Entonces, ¿qué pasa si tú te mueres o nos morimos ahorita y no ha habido resurrección? ¿Vamos a tener un cuerpo? ¿O con qué cuerpo estaremos en el cielo? ¿O es cuerpo o no es cuerpo? ¿O estaremos como Gasparín, el fantasma, verdad? Pero desde luego que no hay nada de fantasmas. De eso se trata el estudio profundo, precioso, bíblico que vamos a estudiar. En 2 Corintios capítulo 5 se nos explica este estado intermedio. Porque sabemos que si nuestra morada, este tabernáculo, se deshiciere, número 1, ¿cómo se le llama al cuerpo? Morada y tabernáculo. O sea, es simplemente un envase donde está morando dentro de nosotros un alma y un espíritu. Este cuerpo todos los días se está deshaciendo, cumpliendo la segunda ley de la termodinámica, que todo se desgasta, todo se oxida, todo se echa a perder. El universo está en un estado de entropía físicamente. Entonces se tiene que deshacer nuestro cuerpo, nos estamos siendo viejitos, cada vez vemos menos, gustamos menos, el corazón trabaja con más trabajo, los pulmones también, hasta que llegamos a morir a los 85, 90 o la edad que Dios disponga en que nos llame a casa. Entonces, sí sabemos que se deshace este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha en manos, eterna en los cielos, y por eso gemimos deseando ser revestidos, o sea, vueltos a vestir con otro cuerpo de aquella nuestra habitación celestial. El nuevo cuerpo se le llama habitación celestial, porque es el cuerpo con el que vamos a vivir en el cielo y en la tierra también. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, o sea, toda nuestra vida, o la mayor parte de nuestra vida, es lágrimas, enfermedades, ansiedades, incertidumbre, angustias, depresiones. Ninguna persona puede nacer y decir, nunca he sufrido. Estamos dentro de nosotros y quisiéramos, ¿verdad?, ya que no haya enfermedades, que no haya cáncer, que ya no se muera mi abuela, que no se muera mi esposo, que no se muera mi perro Fido que tanto quiero, que no nos separemos de nuestros seres queridos. Toda la vida es un gemir, porque hemos nacido para sufrir. Y como decía el gran literato William Shakespeare, al que no le guste vivir, que se quite la vida, porque no merece vivir. Al que no le guste sufrir, que se quite la vida porque no merece vivir. Lo dijo con otras palabras en su obra Hamlet. Vivir o dormir no más. ¿Qué es más levantado para el espíritu, sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? En otras palabras, si vienen los sufrimientos, ¿qué es más edificante? ¿Enfrentar los sufrimientos con valor y los problemas con valor, o quítate la vida? Y si te quitas la vida, no eres de las personas que merecen que hayan vivido. Entonces, vivimos porque estamos en una prueba.
para que se fortalezca el carácter, para que estemos blindados para la otra vida. Y esta es la prueba a través de la cual los cristianos estamos atravesando. Ahora, si tú llegas a los 25, 30 años de edad y has evitado el sufrimiento, o papás que han criado a sus hijos con reloj Rolex a los 12, carro último modelo a los 14 años, piruration de los piruris de allá, entonces te enfrentas al matrimonio y, ay mamá, pues Beto no me dio ni pulseras y estamos durmiendo en un petate y yo estoy acostumbrado a dormir en colchón Simmons y no tenemos ni televisión. Cuando estaba contigo teníamos televisión. ¿Y cuántas personas se casan así, mujeres y hombres también, y enfrentan la vida que no es como ustedes creen? Y ya la señora se puso gorda y está embarazada y ahora ya no me gusta mi esposa, ¿para qué me casé con ella? Etcétera, etcétera. Y llegamos a etapas donde no tenemos el carácter para seguir soportando vivir. ¿Y qué pasa? Pues buscar la puerta fácil, drogarse, emborracharse, irse con otra mujer, dejar a la mujer, dejar a los hijos. ¿Por qué? Porque huimos instintivamente del sufrimiento, porque no queremos sufrir sin entender que el sufrimiento forma el carácter. Romanos 5:3, las tribulaciones producen paciencia. Versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la palabra arras, arrabón en el griego, es garantía. Cuando me casé, me dieron un anillo que tengo aquí en mi mano izquierda, y tengo el nombre de mi esposa. Mi esposa trae un anillo que tiene mi nombre. Nos dieron estas arras, que es una garantía. Muchos se casan y nomás dicen, pues las arras, pues, quién sabe ni qué son las arras, ¿verdad? Pero es el anillo que es la garantía de que yo ya no estoy en el mercado. Ya no puedo ver el menú. Y mi esposa también se sale del mercado y ahora yo me voy a dedicar a ella. Adiós Paquita, adiós Carmelita, adiós Lupita, adiós casi 1,5 billones de mujeres. Adiós, adiós, adiós. Mi esposa también, ¿verdad? A 2 billones de varones y ahora me voy a dedicar a ella, ella se va a dedicar a mí. Y esta es la garantía de que le debo ser fiel. Y que si yo mantengo mis votos que hice al casarme, Dios nos va a bendecir como no nos imaginamos. Como no nos imaginamos. Y vamos a pasar problemas y lo que quieran, pero Él nos va a acompañar en la fortaleza que Dios nos da para seguir viviendo para Él. Este es el premio de la santidad, de la fidelidad, de la lealtad. Y la garantía que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. No cabe duda que todos tenemos que morir. Hebreos 9:27, porque está establecido aquí en la Biblia que muramos una sola vez. No hay reencarnación, no hay purgatorio, por el amor de Dios, no hay un proceso temporal de purificación del alma antes de entrar al cielo. La Biblia dice hay cielo o infierno. El purgatorio ni siquiera existe en la Biblia, es un invento de una religión. No hay ningún estado de reencarnación, transmigración del alma. En el momento que morimos, Hebreos 9:27, después viene el juicio de Dios. Ya no hay oportunidades nunca en la eternidad. Una vida tenemos para decidir a qué amo queremos servir. ¿Qué sucede entonces con nuestra alma y nuestro cuerpo al morir y la resurrección que todavía no viene? ¿Qué queremos decir con el estado intermedio del alma? Vamos al libro del Génesis, capítulo 35, y vamos a ver en primer lugar
¿qué es lo que está dentro de nuestro cuerpo? Esto es importante porque hay muchas escuelas de teología que enseñan que el alma y el espíritu es la misma cosa. Y no es la misma cosa. La Biblia claramente hace una separación entre lo que es el alma y lo que es el espíritu, lo cual vamos a comprobar. Que cuando morimos, se sale de nosotros dos cosas. Se sale nuestra alma y se sale nuestro espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vayamos a estudiarlo. Génesis 35, versículo 18. Y dice la Biblia, hablando de la muerte de Benoni o Benjamín, y aconteció que al salírsele, ¿qué cosa? Al salírsele el alma. Aquí el Espíritu Santo nos corre las cortinas, porque ninguna ciencia ni científico jamás podría asomarse a lo que no está alcanzable mediante la observación. Los científicos trabajan a través de lo que observan, de lo que experimentan en tubos de ensayo, de lo que ven, huelen, tocan, gustan. Esto se llama empirismo. El empirismo es el estudio de las cosas físicas, palpables, con la vista, con los oídos, etcétera, etcétera. Y entonces la ciencia es empírica. La ciencia no puede ir más allá de la física, de la metafísica. La ciencia no puede decirnos de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Simplemente se limita la ciencia a lo observable y a lo que se puede experimentar. Entonces la Biblia nos corre el velo y nos muestra que al morir, algo se sale de nosotros que en el hebreo es nepesh. Apúntalo, nepesh, como suena, con SH, nepesh, que se traduce alma. Muy bien. Versículo 29. Y exhaló, o sea, se le salió a Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Vemos pues en el Antiguo Testamento que al morir dos cosas se salen del cuerpo. El roach y el nepesh, y en el hebreo espíritu es ruach. Se escribe ruach con CH, se pronuncia con J, ruach. Entonces, etimológicamente, las dos palabras son diferentes. Y son completamente diferentes porque en el Nuevo Testamento, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Muy bien, a los que les interese apuntar, ¿qué es el alma? Apúntalo. El alma, ¿cuántos apuntando? Qué buenos estudiantes tengo. El alma es el asiento del intelecto, la mente, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Eso es el alma. El asiento de la mente, el intelecto, los sentimientos, las emociones, la voluntad. El espíritu, por el otro lado, es la parte inmaterial, desde luego, del ser humano, a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque Dios no es alma, Dios es espíritu. Juan 5:24. Muy bien. Entonces, no puede mi mente, mis sentimientos, mi voluntad, mis emociones, ni conocer, ni servir, ni adorar a Dios. Y como nacimos muertos espiritualmente, Efesios 2, del 1 al 2, entonces el ser humano en el alma trae aún el conocimiento de Dios. Eclesiastés 3:11, traemos la eternidad sellada.
en el alma. Y es por eso que los egipcios, sin haber nacido de nuevo, enterraban a sus muertos con comida y con armas. Algo les decía a los egipcios que iban a necesitarlos después de la muerte. Los aztecas, todas las civilizaciones de alguna manera han creído que con la muerte no termina la vida humana. Porque hay un sentimiento, sabemos que algo trasciende. Decían los filósofos griegos, Aristóteles, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de mí. Esta causa no puede ser yo porque yo no me creé a mí mismo, ni sé cuándo voy a morir. Esta causa tiene que ser, unos llaman la fuerza, Dios intangible, pero es el Dios que se reveló en la Biblia, el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre y Dios de Jesucristo. Entonces el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y prende el foco que teníamos apagado. Porque nacimos con el foco apagado. Por eso las cosas espirituales, 1 Corintios 2, del 10 al 18, no las entiende la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Porque se tienen que discernir, no se usa la razón para las cosas del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo entra a nuestra vida, nos prende el foco, y de repente, con el foco prendido, vengo a la Biblia, porque el autor de la Biblia es el Espíritu que tengo dentro de mí, y me comienza el Espíritu Santo a quitar las vendas y me comienza a enseñar la A, la B, la C, la D, lechita, mamila, jamoncito picado, yogur, y comienzo a encontrar y después carne, chuletas, tibón, ¿verdad? Y comenzamos a encontrar el alimento que nuestro espíritu necesita, pero desde luego como un niño recién nacido, sin dientes. Si tú acabas de recibir a Cristo, no te metas a estudiar Apocalipsis, ni Ezequiel, ni Génesis, porque no vas a entender ni papa. Comienza con el Evangelio de Juan, Proverbios y Salmos del Antiguo Testamento, y así te vas poco a poquito. Entonces el Espíritu entra en nuestra vida y comenzamos a entender a Dios, porque es el Espíritu el que me ilumina el alma, y el Espíritu comienza a controlar mis sentimientos y mis emociones, que son engañosas. Qué peligroso es ser manejado por los sentimientos y las emociones. Nunca hagas una decisión cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque el enojo anestesia el cerebro. La ira te quita el razonamiento y haces cosas que son locuras por el enojo que traes en tu corazón. Cálmate, si te peleas con tu esposa, no digas, me voy a divorciar. Espérame, lo estás diciendo porque estás enojado o estás enojada. Mejor salte y dale como los caballos 10 vueltas a la cuadra. O vete a Chapultepec y regresa en 2 o 3 horas. O en la noche a tu casa, y ya que estés tranquilo, entonces comienzas a pensar qué vas a hacer. Nunca tomemos decisiones cuando estamos enamorados. Porque ese amor no puede ser verdadero, puede ser falso. Y a lo mejor estás enamorado del amor y no de la persona. Yo conozco muchachas familiares míos, ¿verdad? Que desde los, 10, 12 años de edad, las muchachas piensan siempre en casarse, ¿verdad? Desde que nacen están a la las muñecas. Un hombre nunca ve con muñecas, ¿verdad? La naturaleza de la mujer es siempre maternal, porque nacieron diseñadas por Dios para ser madres. Entonces la mujer siempre piensa en casarse, en un matrimonio sano, seguro, estable, un hombre fiel, leal, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se enamoran de uno y se enamoran de otro, y hombres también que se enamoran de todas. Entonces están enamorados del amor, no de la persona. ¿Por qué? Porque el amor, hasta que tú entiendes, es algo que tiene que crecer y desarrollarse con el tiempo de muchos años. ¿Qué pasa cuando nos casamos guiados por el enojo, los sentimientos, o dice que estamos enamorados? Que son engañosos las emociones y los sentimientos. Entonces voy a crucificar mis emociones y mis sentimientos,
Y Paco está guapísimo, le dicen el Rorro de Tlanepantla, tiene un convertible, se parece a John Travolta, etcétera, etcétera. Estoy enamorada de él. Pero hay un problema, Paco no es cristiano. Entonces mis sentimientos me están guiando a Paco. Entonces crucifico mis sentimientos porque soy cristiana, el Espíritu de Dios, y entonces vengo a ver qué dice la Biblia. Y Dios me dice, muchachita, no te avientes el clavado con Paco. ¿Por qué? Porque vas a sufrir un infierno. Ahorita parece color de rosa, pero cuando te cases va a ser un infierno tu vida, porque desobedeciste mis mandamientos. No somos guiados por lo que vemos ni por lo que sentimos, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Vivimos por fe, no por vista. Veamos rápidamente esta verdad en Jeremías, capítulo 17. La Biblia es el libro de psicología más profundo que el loco de Sigmund Freud. Porque ese hombre acabó en la locura. Y es el padre de la psicología. Imagínense nada más el papá que tienes. Se levantaba en las noches gritando, sudando, que hasta visiones se le aparecían cosas. El mismo cuadro, el mismo perfil psicológico de Freud, lo tuvo Adolfo Hitler. Se levantaba Hitler sudando en la noche que tenía apariciones. Y ahí está, decía, ahí está. ¿Quién está? Pues está loco este. Sabemos nosotros quién es esa persona que se le aparecía. El padre de la psicología moderna. Dice la Biblia en Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y además de todo esto, perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a traducir esto al hebreo. Vean qué banquete nos vamos a dar. Qué preciosa es la palabra de Dios. La palabra engañoso es la palabra akof en el hebreo, que significa chueco y torcido. Chueco y torcido. La palabra corazón es la palabra L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev, que es la palabra que se traduce muchas veces unida al alma, porque en el corazón se encuentra el alma, de acuerdo a la Biblia. Cuando dice ahí la verdad, guarda más que todas las cosas tu corazón, guarda tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad. ¿Por qué? Porque si están chuecos, no vas a poder vivir para Cristo. Muy bien. Ahora dice chueco y torcido, y la palabra lev significa anás, que significa, corazón significa lev, que significa el corazón o el sentimiento o el centro donde se encuentra el alma. Más que todas las cosas y perverso. La palabra perverso es anás, así como suena anás, que significa incurable. Vamos a traducirlo ahora. Nacimos chuecos y torcidos todos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, en nuestra voluntad y en nuestro corazón. Este es el diagnóstico de Dios. Nacimos todos chuecos y torcidos. Cada quien como ovejas se fue por su camino. Unos que filosofías orientales, otros que nazis, otros que fascismo, otros que comunismo, otros que brujería. Todos los seres humanos agarramos caminos diferentes. Y no es hasta que baja Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que le trae estabilidad a mis emociones, a mi voluntad, a mi sentimiento, a mi corazón, a mi manera de pensar, a mi filosofía de ver la vida. Él es el que puede ayudarme a encontrar la verdad. Chuecos, torcidos son nuestros sentimientos, emociones, más que todas las cosas, y además incurables. Y entonces nosotros, al darnos cuenta que, oye, ¿por qué fumo? Oye, Pancho, ¿no sabes que el cigarro te amuela los dientes, las encías, la lengua, el paladar, la faringe, la laringe, el esófago, la tráquea, la laringe, los alvéolos pulmonares, el estómago, todo? ¿No sabes, Pancho? Chichiloche. Entonces, ¿por qué fumas? No sé, porque me gusta. ¿Cómo se llama esto? Se llama irracional.
El ser humano se porta irracionalmente. No es racional que pensemos así. Si sé que algo me hace mal, ¿por qué lo hago? Porque la Biblia dice que hay una fuerza más grande que la voluntad, que los sentimientos y que las emociones. ¿Por qué te fuiste con el cara de John Travolta? Porque me fui con la finta, pastor. Porque haberlo pensado y haberle hecho caso a Dios antes. ¿Por qué? Porque nos conducimos irracionalmente, sin Dios. ¿Por qué tomas? ¿Por qué te emborrachas? El alcohol te amuela el estómago, los pulmones, el hígado, la vesícula biliar. Te voy a enseñar vesículas y hígados de personas que se murieron por cirrosis negras, los hígados de las personas. El alcohol, ¿sabe lo que hace? Cuando entra el alcohol al cuerpo en exceso, adormece el cerebro. Y por eso ya con 4 o 5 copas, tu cerebro está dormido, anestesiado. ¿Qué pasa entonces? Que lo que haces no lo haces coherentemente, haces locuras. Y te vas a arrepentir cuando pase la cruda de lo que hiciste cuando estabas borracho. Porque el alcohol nos roba nuestras neuronas, lesiona nuestras neuronas, desconecta nuestras neuronas y nos anestesia nuestra razón. ¿Por qué lo haces, Pancho? ¿Que no sabes el daño que te hace el alcohol? Pues sí, y finalmente tiene que acabar en un centro de rehabilitación, en un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la persona no pudo en sus 5 sentidos poderse sanar, porque es incurable. Entonces inventaron alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, cocainónimos anónimos. ¿Qué son estas instituciones altruistas, organizaciones para tratar de curar algo que es incurable? Sales del hospital, ya no tomo, ya no fumo, ya estoy bien, pero sin embargo tu corazón no ha sido cambiado, porque el corazón es incurable. Y la Biblia dice que la única medicina para el ser humano es la sangre de Jesucristo. Todos los esfuerzos que el ser humano haga por cambiar su conducta, psicólogo, psiquiatra, lo que tú le llames, es inútil, es irreversible, es incurable, es perverso, más que todas las cosas. Si así no fuera, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Nos hubiera dicho, mis niños, mire, cada quien siga sus religiones, sigue el budismo, los musulmanes, pórtense bien cada quien en sus cosas, no hagan esto, no rompan un plato y nos vemos arriba en el cielo. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios escogió que la muerte de su Hijo fuera la medicina para nuestro estado incurable en el cual nacimos. Y nosotros tenemos ese mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje de la reconciliación, de ir al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que podamos, ¿verdad?, anunciarles este mensaje precioso. No tienes esperanza, ninguna persona tiene esperanza sin la sangre de Jesucristo. Muy bien, regresamos a nuestro estudio, al Nuevo Testamento, y vamos a ver que entonces cuando morimos se sale el alma, se sale el espíritu y vamos a estar en un cuerpo inmaterial. En Apocalipsis capítulo 6. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Veamos este cuadro del Nuevo Testamento, que nos corre la cortina Dios otra vez para mostrarnos en el cielo a los seres humanos que murieron como mártires, los cuales tienen un lugar especial al lado de Dios. Esto es absolutamente cierto. Pero veamos cómo estas almas que están en el cielo reaccionan y si tienen cuerpo o no tienen cuerpo. Porque cuando esto se escribió, la resurrección todavía no había sucedido, la de nosotros, que es hasta el rapto, insisto. Dice Apocalipsis 6 del 9 al 11, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. Número 1, ¿a quién vio Juan? ¿Perdón? A las almas. Juan
no vio nada incorpóreo ni etéreo. Juan vio algo. Y se dio cuenta que no eran ángeles, no eran querubines, no eran serafines. Juan sabía que esas cosas que estaban ahí junto a Dios eran seres humanos, eran almas. Y sabía que eran almas porque Cristo le enseñó cuando vivía Juan, ¿verdad? Que en el cuerpo se nos sale el alma. Entonces sabía que eran almas, pero vio que las almas tienen una apariencia. Lo vamos a ver a continuación. Ahora, escuchen, estas almas que están en el cielo hablan. Hay comunicación, hay emisión de ondas de sonido en el cielo. ¿Y a quién le estaban hablando? A Dios. Estaban junto a Dios. O sea, si tú te mueres y nos vamos al cielo, podemos comunicarnos, seguimos hablándonos ahí en el cielo, unos con otros, o con los ángeles, o con Dios. No estamos ahí con un violín en una nube, ¿verdad? Y aleluya, aleluya, y con una limonada. Ese no es el cuadro que nos pinta ni nos describe el Espíritu Santo. Ahora dice a continuación que estas almas le estaban diciendo a Dios: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que están y de los que moran en la tierra? Estas almas están junto a Dios pidiéndole que por favor ya haga justicia en el mundo. En otras palabras, las almas en el cielo están conscientes todavía de lo que pasa aquí en la tierra. Si no, no le pedirían eso a Dios. Ellas saben, porque están viendo los sucesos en el mundo, de que todavía no hay justicia. ¿Y acaso no es el grito de nosotros? ¿No estamos cansados todos nosotros de tanta violencia, tantos crímenes, tantos pederastas, tantas violaciones, tantos robos, tantos secuestros, tantas mentiras, tanta hipocresía, tanta falsedad? ¿No estamos acaso hartos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pegar un tiro? Tenemos que seguir viviendo. ¿Qué vamos a hacer? Venir a la cruz todos los días, a la palabra de Dios. Inflarme con la palabra de Dios para enfrentarme a este mundo que es un basurero, y lleno de la palabra de Dios, la hipocresía, las mentiras, los secuestros y las cosas que afligen a la humanidad, que no lleguen a mi alma y me depriman, ni me desanimen, porque si le abro la puerta a lo que dicen los periódicos y la televisión y las cosas feas que están alrededor del mundo, me voy a hundir en depresión. Nos vamos a desanimar. Como llegó un pastor hace poco en Estados Unidos: ay, hermano, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pues mi esposa y mis hijos y la guerra, y Norcorea va a atacar ya Corea del Sur, y el Medio Oriente, Irak, le abrió la puerta a Irán, y me pintó un panorama. Le dije: bueno, estoy enterado de todo eso porque estoy consciente que eso está pasando y que pues estoy muy deprimido. Entonces tú estás dejando que esas cosas entren a tu palabra. Y recuerda al rey David en el Salmo 119: en medio de mis angustias, en ti descansaba, y en tu palabra mi alma. Si no venimos a acatar las fuerzas de la Biblia, de la palabra de Dios, para enfrentar al mundo, no vas a acabar la carrera. Te vas a desanimar. Yo ya no juego el partido. Aquí comenten puro foul. El árbitro está vendido, mejor me salgo del partido. No, sigue en el partido. Y no te importa cómo usted sigue jugando en el campo. No, en Jalisco nadie se raja, dice mi abuelo. Entonces tenemos que enfrentar la vida y saber que tenemos que vivir y enfrentar eso. ¿O te quieres ir al castillo de Chapultepec y encerrarte ahí en una caja de cristal? Hay ahorita sectas en el mundo que están construyendo. En Sudamérica hay una secta que está construyendo lo que se llama la ciudad de Dios, para que ahí se vayan todos los cristianos en departamentos, vivan, albercas y todo. O sea, se están adelantando al milenio. ¿Y qué es lo que está pasando, verdad? Que estamos tratando de huir del mundo donde vivimos. Y no se puede. ¿Hasta cuándo juzgas y venga nuestra sangre? Ahora, estas almas tienen voz, se comunican
y tienen y mantienen en el cielo el sentido de la vindicación. No están pidiendo venganza, están pidiendo vindicación. Cuando un juez ve la diferencia, le dice al pitirijas, chijas, cuijas, pitirijas a la silla eléctrica, el pitirija no se puede levantar y decirle al juez, la justicia se venga de mí. Como yo maté a muchos, se están vengando de mí. Discúlpame, le dice el juez al delincuente o al criminal, la sentencia no es una venganza, es una vindicación a la sociedad de lo que tú le hiciste a la sociedad. Venganza es con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Entonces, cuando se ejecuta la sentencia de un juez a un criminal, el juez no se está vengando de ti, está vindicando la justicia, estableciendo la justicia, que es muy diferente. Cuando Estados Unidos y 28 naciones, a principios de los 90, fueron a sacar a Saddam Hussein de Kuwait, que amenazaba el Medio Oriente, donde el 60% de la producción petrolera se encuentra ahí, había desfiles en México, me acuerdo, y de cristianos con cartelones, no a la guerra, no a la guerra. ¿Por qué se quieren las 29 naciones vengar de Saddam Hussein? ¡Qué irracionalidad y qué manera tan pequeña de poder evaluar los eventos internacionales! ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sacado a Hitler? ¿Qué acaso Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los que cooperaron para sacar a Hitler se están vengando de Hitler? Estaban vindicando la justicia. Ese hombre no puede apoderarse de Europa. Saddam Hussein no se puede apoderar de todo el petróleo porque pone al mundo de rodillas. Entonces, desgraciadamente hay guerras que son necesarias por causa del pecado. No a la guerra. Es que Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ese es el reino de los cielos. Espérame tantito, cabeza de calabaza. ¿Tú sabes lo que significa esto? No significa a los que no hacen guerra, significa a los que hacen la paz con Dios. Dichosos los que traen una persona a la cruz, porque en la cruz Cristo hizo la paz con su sangre. A eso se refiere. Pero mientras nosotros vivamos, Cristo dijo, habrá guerras entre ustedes y rumores de guerras. Y habrá cada vez más odio, hostilidades unos contra otros por el pecado. Y muchas veces se tiene que usar la fuerza, soldados, e ir a sacar a un sinvergüenza o a un dictador antes de que acabe y vuela al mundo. Son guerras necesarias, desgraciadamente así se llama, necesarias, porque no se puede permitir que dictadores controlen a los demás. Entonces, esto es lo que estos almas están pidiendo en el cielo. Ahora ven lo que dice a continuación, en Apocalipsis 6, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. Virgen del Socorro. Tú no puedes vestir más que a Gasparín. Por eso Gasparín aparece con un manto blanco, ¿verdad? Volando así, pero todos saben que no hay nadie por dentro, pues es un fantasma. Entonces, estas almas, ¿verdad?, tenían una apariencia y se les dieron vestiduras blancas porque para poder distinguirlos en espera del cuerpo que van a recibir cuando resuciten. Porque dice a continuación, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. ¿Hasta que? ¿Cuándo más? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo será esto? En la segunda venida de Jesucristo. Los 144,000 judíos van a morir como mártires. Va a haber cantidad de cristianos muertos en la tribulación por el anticristo, que se convirtieron en la gran tribulación cuando vieron que desaparecimos millones. Van a decir, caray, esto fue verdad. Tanto que el predicador habló que el arrebatamiento y mañana a lo mejor viene si no hay nadie en la iglesia. O el próximo domingo, porque el rapto puede ser en cualquier instante, es inminente. Muy bien, ahora veamos a continuación estas verdades acerca de este cuerpo también. En Lucas 16, estamos viendo puros pasajes relacionados con el estado intermedio del alma. Lucas 16,
versículo 19 al 31, Cristo narra una historia verdadera. Esto no es una parábola como muchos han enseñado para negar el infierno, como una secta que se llama los Testigos de Jehová, que niegan el infierno, niegan que Cristo es Dios, dicen que estamos dormidos, que es un estado inconsciente, y estamos demostrando que esto no es verdad. Las almas están más vivitas y coleando en el cielo que cualquier otra persona. No estamos dormidos, el cuerpo está dormido, pues el alma y el espíritu salen del cuerpo y se van a la presencia de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Esta historia de Lucas, que es una historia real, había un hombre rico que estaba aquí. Banquetes, lujos y todo, y esto no quiere decir que las riquezas sean pecado. Esto es una tristeza con una religión que enseña que hay que ser pobres para ser espirituales. Esto no es bíblico. El voto de pobreza no implica espiritualidad. Porque en 1 Timoteo 6, Pablo dice a los ricos, diles que sean ricos en buenas obras. Y si todos hacemos votos de pobreza, ¿quién va a sostener el evangelio? ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿Quién va a sostener a los misioneros? ¿Quién los va a mandar a otras regiones? ¿Quién les va a pagar en África, en Jerusalén, en Chile, en Argentina? Si todos hacemos votos de pobreza y nos vestimos como San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un muchacho, hijo de un padre muy rico, que dijo que él quería encontrar a Dios. Y él creyó que las riquezas le iban a impedir encontrar a Dios. Y entonces renunció a todo y se fue a la montaña a vivir con los animales. Y esos fueron sus ovejas. Nunca le predicó el evangelio a nadie. No ganó almas para Cristo, porque él se aisló creyendo que así Dios lo iba a aceptar, no teniendo nada más que una tabla para acostarse y comer ahí ratas o lagartijas o lo que cazaran en la selva. Entonces, esto es un error. Él cree que se necesita ser pobre para ser espiritual, o que se necesita ser rico para ser espiritual. Son los dos extremos. Una religión predica la pobreza para ser espiritual, y ahorita dentro de muchos cristianos predican el evangelio de la prosperidad. ¿Ya se fijaron? Ahorita está predicando que si eres espiritual, Dios te bendice con riquezas. El evangelio famoso de la prosperidad. Y por otro lado, la otra religión predica que no, nada para ser espiritual. Los dos extremos. Entonces, ninguna de estas dos cosas son aceptables ni son bíblicas delante de Dios. Pero el mundo admira, no dejó todo. No, qué barbaridad. Esa persona sí es espiritual, porque no conocen que lo que es admirable ante los ojos del hombre, delante de Dios, es abominación. Porque Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Muy bien, en esta historia, este hombre rico que estaba aquí arriba, era el extremo. Era déspota, explotador, había hecho el dinero a expensas de los pobres, que son las riquezas malavidas y las que son pecado. Y había un día otro mendigo, llamado Lázaro, lleno de llagas, versículo 20, echado a las puertas, y los dos murieron. Versículo 22. Vean ustedes, uno está aquí en la vida, otro está aquí abajo, sin tener nada ni que comer. Cuando mueren, ¿qué pasa? Se invierten los papeles. El que aquí en la vida todo lo tenía, desciende al fondo de la tierra, al infierno. Y el pobre que estaba lleno de llagas, y seguramente que era cristiano, los ángeles vienen y lo llevan a la presencia de Dios. Ahora, lo que nos concierne es que ¿a dónde llevaron a esta persona antes de que Cristo muriera? Al centro de la tierra, que se llama el Hades, que es la transliteración del Sheol, la palabra hebrea, a la palabra griega Hades. Vean ustedes lo que pasó en el infierno con el rico, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos. Las personas en el infierno, que están ahorita en el infierno, ven. Pueden ver. Oye, hermano, pero el fuego no les quema las retinas. No necesitan anteojos oscuros de tanta
tanta luz que hay ahí de calientito que está. No, porque el cuerpo, tienen el mismo cuerpo, pero ya no tienen las características moleculares, ni atómicas, ni celulares del cuerpo que tenemos nosotros. Es un cuerpo como el arbusto que vio Moisés, ¿se acuerdan en Éxodo capítulo 3? Venía Moisés caminando y ve un arbusto ardiendo. Y aunque no había tecnología en aquel tiempo, Moisés dice, oye, un arbusto está seco. Y este arbusto sigue ardiendo y no se seca, no se quema. Entonces, este fenómeno atrajo a Moisés, lo usó Dios para atraer a Moisés. Moisés se acerca al arbusto y se da cuenta de que no se quema y sale una voz del arbusto. Quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa. Ah, caray, entonces Moisés dice, ¿qué es esto, no? Y entonces ya Dios comienza a manifestarse a través del arbusto, pero Dios puede usar la materia con fuego sin que se consuma la materia. Entonces, si esto hizo Dios con el arbusto, ¿cuánto hará Dios en el infierno con las personas para que no se achichinen, ¿verdad?, antes de tiempo, porque les falta salir al juicio final? Entonces, ahí en el infierno tienen ojos, pueden ver. Versículo 24. Alzando entonces las voces, dijo, Padre Abraham. En segundo lugar, pueden hablar. Tanto las que están en el cielo como las que están en el infierno pueden ver, pueden hablar. Padre, ten misericordia de mí. Las almas que están en el infierno, en tercer lugar, están pidiendo misericordia tardíamente. Tardíamente. Ahora sí, ¿verdad? Tu abuelita te dijo, lee la Biblia, tu mamá te dijo, lee la Biblia, el pastor te dijo, pórtate bien, no lleves una vida inmunda sexualmente, te vas a arrepentir de tus pecados. No. Bueno, viene la muerte, se acabó la oportunidad y te encuentras en un lugar donde ves, hablas, sientes el inmenso sufrimiento. Dice a continuación, dile que moje la punta de su dedo en agua. Versículo 24, y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Pueden ver, pueden hablar, piden misericordia y viven con muchísima sed. Ni una Coca-Cola en el desierto. Con muchísima sed. Dile que una gota de agua, solamente una gota de agua. Cuando Cristo murió en la cruz, gritó, tengo sed. Y los romanos se acercaron y le llevaron a la boca en una lanza con una esponja hiel, que es una de las cosas más amargas que existen, en la insensibilidad y la deshumanidad que tenían estos soldados romanos con los crucificados. Y se la pusieron en la boca a Jesucristo. Y esa sed que Cristo dijo, tengo sed, días antes dijo en la fiesta, los que tengan sed, vengan a mí y beban. Él que era la fuente, el agua de la vida, que venía a darnos la sed para saciar nuestra sed espiritual, gritó en la cruz, tengo sed. Y ahora te dice Cristo, tengo sed de ti. ¿Y tú qué haces con tus malas obras? Ponerles esponja y decirle, ahí está tu sed, ahí está tu hiel, no quiero tener nada contigo. Esta deslealtad al Hijo de Dios es la que Dios no soporta, por lo cual algún día, si Dios no quiere, estarás en el infierno. Dice el versículo 25, y le dijo a Abraham, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus vidas en esta vida. En el infierno pueden ver, pueden hablar, piden misericordia, tienen sed, y en el infierno siguen teniendo memoria. Siguen teniendo memoria de las cosas que hicieron mientras estaban en este mundo. Acuérdate, le dijo Abraham, de todo lo que hiciste. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego que le envíes a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantare de los muertos. Las personas que están en el infierno, de acuerdo a la Biblia, a la Santa y Sagrada Biblia, dice Jesucristo que estas personas anhelan que los familiares que todavía están ahí arriba en el cielo, ahí están Tlanepantla, mi abuelita, ahí están mis hijos, que alguien vaya y les diga, es verdad, todo lo que el predicador decía, todo lo que él decía, por favor, mándales a un ángel que se le aparezca en la noche a mi hijo y que le jale las patas y le diga, yo soy Dios, y se va a arrepentir, Señor. Hazles un milagro para que crean en ti, para que no vengan al infierno. ¿Y qué dice Abraham? Le dice a Abraham, ¿saben una cosa? Nunca nadie se va a convertir por un milagro. Ahí tienen a la Biblia. Si no creen en la Biblia, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están esperando ver milagros? No, si yo veo un milagro y un paralítico que se levante las 6 ruedas, voy a creer. Vas a creer 3, 4 días, tus emociones van a ser afectadas y a los 4 o 5 días vas a hacer lo mismo, porque un milagro no te cambia el corazón más que la sangre de Cristo. Y es el mensaje del Evangelio, cuando lo oyes, que la sangre es aplicada, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, pues, en esta tarde están listos para enfrentarse con su Dios? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente han vivido para Cristo y le han aceptado como su Señor y como su Salvador? ¿Cuántos de ustedes están listos para morir hoy? Aquí no hay ninguna persona, ni los que nos ven por televisión, nadie en el mundo sabe si hoy es la última vez que Dios te habló. Tal vez hoy fue la última vez y tú te endureciste. No, la semana que entra me convierto, el mes que entra me convierto. No es cierto. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ven hoy es el día de la salvación, hoy es tu cita que tú tienes para arreglar tus cuentas con el Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Y sabemos que un día tenemos que enfrentarnos contigo, Señor, que un día moriremos, que un día tú nos llamarás a cuentas. Y tú nos dices en tu palabra, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tu palabra nos enseña, Señor, que todos fuimos concebidos en pecado, Señor, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también tu palabra dice, Señor, que tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hay muchas personas en este lugar que ya te conocen, que han nacido de nuevo, Señor, y que conocen acerca de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. Pero también en este momento hay muchas personas que escucharon este mensaje y que no te conocen, que te han rechazado, que no han querido entregarse por completo a ti, que no han querido arrepentirse de sus pecados. Pero en tu gracia, en tu misericordia, tú les estás llamando en este momento. Si tú quisieras entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez, en este momento el Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere hacer un milagro contigo, quiere darte salvación, vida eterna, sanidad. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para que tú no tengas que pasar una eternidad en el infierno, sino que tengas vida eterna si tú depositas tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si hay alguna persona esta tarde que quiera entregarle su vida por primera vez a Jesucristo, que quiera arrepentirse de sus pecados y aceptar el regalo de la salvación, le voy a pedir por favor que con sus ojos cerrados diga esta oración junto conmigo. De lo profundo de tu corazón y de tu alma, dile así al Señor: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y yo decido voluntariamente entregarte mi vida. Te pido que tengas misericordia de mí, que perdones todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, Señor. Reconozco que muchas veces te he fallado y reconozco que merezco la condenación eterna en el infierno.
pero te pido, Señor, que tengas misericordia, que seas bondadoso conmigo, que perdones todos mis pecados, Señor. Yo creo en tu Hijo Jesucristo, creo en su sacrificio en la cruz del Calvario y creo que Él se levantó entre los muertos al tercer día. Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias porque sé que tú prometes darme vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios por este mensaje de su palabra maravilloso. Yo estoy seguro que el Señor ha confrontado en esta tarde nuestras vidas. Y también estoy seguro que muchas personas han hecho esta oración de arrepentimiento para entregarle su vida y su corazón a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Dios nos salva por su gracia, es un regalo de Dios. No hay absolutamente nada que puedas hacer para salvarte, ni tener una religión, ni buenas obras. Es solamente por la gracia de Dios, operando por medio de una fe genuina, una fe arrepentida. Anh hay mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là tròn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã
đây thôi